De la séptima iglesia al cielo, presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. Os quiero llamar la atención sobre la profecía de los 7 sellos de Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis 6 al capítulo 8, versículo 5. Dentro del esquema de la profecía de la purificación del santuario celestial se sitúan 1. La ofrenda se cumple en la cruz. 2. La intercesión en el cielo desde que asciende Jesús al Padre. Y 3. El juicio o purificación al alcanzar el final de la profecía. Es decir, aparecen Jesús como ofrenda, como sacerdote y como juez. Puesto que la séptima iglesia de Apocalipsis es la última antes de la segunda venida de Jesús, debe coincidir con el último periodo de esta profecía, que también es inmediatamente anterior a la segunda venida de Jesús. Es decir, la Odisea en el tiempo de la purificación del santuario o juicio. Nos habíamos preguntado por qué en el libro de Apocalipsis hay un tiempo de crisis entre la Odisea y la segunda venida de Jesús, descrito como los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y dijimos que porque la iglesia no estaba preparada para el juicio. Sin embargo, una explicación tradicional de los 7 sellos de Apocalipsis dice que se cumplen a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana desde el siglo I hasta la segunda venida de Jesús. Como veis, es una explicación diferente. A la luz del esquema de la profecía de la purificación del santuario celestial, ¿es posible esta interpretación tradicional del cumplimiento de los 7 sellos? Vamos a verlo. Algo que es seguro es que los 7 sellos se abren en la escena celestial de Apocalipsis capítulos 4 y 5. Claro, esto deben comprobarlo leyendo estos capítulos por ustedes mismos. Pero si los han leído, acordarán conmigo que es así. Ahora, pregúntense, Apocalipsis 4 y 5 describe una escena celestial de la intercesión, es decir, del ministerio de Jesús en el lugar santo, o Apocalipsis 4 y 5 describe una escena celestial de la purificación y el juicio, es decir, del ministerio de Jesús en el lugar santísimo. La explicación tradicional dice que es una escena de la intercesión en el lugar santo. De modo que la interpretación tradicional dice que, 1, los 7 sellos se cumplen desde el siglo I hasta la segunda venida de Jesús, y que, 2, Apocalipsis 4 y 5, que es donde se abren los sellos, es una escena de la intercesión en el lugar santo. Si seguimos esta interpretación, la interpretación tradicional, tenemos que aceptar que el ministerio de Jesús como intercesor en el lugar santo durará tanto tiempo como la rotura de los 7 sellos, es decir, desde el siglo I hasta la segunda venida de Jesús. Y de esta manera, la parte del esquema de la profecía de la purificación del santuario celestial que se cumple cuando llega a su término, simplemente no sucede nunca o no existe. El esquema quedaría así como está arriba. No hay juicio preadvenimiento, no hay ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Ahora compararemos los dos esquemas. Uno es acertado y otro es equivocado.
y todo como consecuencia de situar o no correctamente el cumplimiento de los 7 sellos. En un esquema, la profecía de la purificación del santuario contiene las 3 fases o los 3 elementos: la ofrenda, la intercesión y la purificación. Es decir, la obra de Cristo como ofrenda, la obra de Cristo en el santuario celestial como intercesor y la obra de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote o juez. El otro esquema nos presenta la profecía de la purificación del santuario como teniendo solamente 2 de estos elementos: Cristo como ofrenda y Cristo como intercesor. Pero ya no aparece Cristo en el lugar santísimo, en la obra de juicio, en la purificación del santuario. Por lo tanto, incluso habría que cambiar el nombre a la profecía. Ya no sería la profecía de la purificación del santuario celestial. Veamos. Una manera de entenderlo. Si los sellos se cumplen en el tiempo de la Odisea, justo antes de la segunda venida de Jesús, la profecía de la purificación del santuario celestial contiene Jesús como ofrenda, Jesús como intercesión y Jesús como juez. Pero si los sellos se cumplen desde el siglo I hasta la segunda venida de Jesús, entonces la profecía de la purificación del santuario celestial contiene solamente Jesús como ofrenda y Jesús como intercesor, puesto que la obra en el lugar santo como intercesor se alarga hasta la segunda venida de Jesús. En ese caso, volvemos al falso evangelio. 1. El momento de la segunda venida de Jesús no está relacionado con la preparación de un pueblo. Tiene una fecha fija. 2. La expiación se terminó en la cruz y la vida cristiana es solo perdón, sin victoria, es decir, fracaso permanente. Y 3. Dejaremos de pecar cuando Jesús nos quite la naturaleza caída en su segunda venida. Pero si hay otra manera de entenderlo, que no es la manera tradicional, si los sellos se cumplen en el tiempo de la Odisea, justo antes de la segunda venida de Jesús, entonces nos estamos perdiendo el mensaje de los sellos de Apocalipsis y podría tener que ver con el interés de Dios por volver nuestra atención hacia la plenitud del Evangelio como lo necesitamos para el presente. Vale la pena concederle una oportunidad, ¿no es verdad? Creo que sí. Apocalipsis 1:3 dirá: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque las cosas irán muy rápido. Es decir, cuando tengamos una comprensión más clara de estas cosas, alcanzaremos una experiencia religiosa mejor. Nos preguntábamos, ¿cuál es la profecía que nos habla para nuestro tiempo? Pues ahí la tenemos, los 7 sellos de Apocalipsis. Seguiremos hablando de ello.